Mis hermanos, tengan ustedes muy buen día en el nombre del Señor Jesucristo. Yo les invito cordialmente para que tú dispongas en el lugar donde se encuentra tu vida. Le doy la bienvenida a cada una de las personas que se encuentran en la iglesia Jinetes por Jesús. Y a usted que nos ves desde el lugar donde se encuentra. Yo le invito muy cordialmente para que disponga tu corazón, disponga este tiempo para estar en la presencia del Señor. Hoy les invito, seguimos en el estudio de la palabra del Señor en su santo nombre. Les invito, abramos el libro de segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer desde el versículo 2. Y dice la palabra del Señor. La leemos en su santo nombre y en la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El título de esta conferencia del día de hoy, de la palabra que el Señor trae para su iglesia, para cada uno de ustedes, el perfil del impostor. Vamos a ver hoy algunas de las formas que el enemigo utiliza para distraer la iglesia y distraer a las personas que se congregan, distraer a los mismos hijos del Señor. Y es donde Pablo saca un tiempo para enviar una carta a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que era firme en su convicción, una iglesia que daba buenos frutos, una iglesia que predicaba el evangelio, una iglesia que se sostenía fiel a las enseñanzas de Pablo. Pero como toda iglesia sufría ataques, como toda iglesia era tentada, como toda iglesia, muchos de sus miembros también fueron engañados. Y hoy Pablo nos escribe esta segunda carta, una carta que no es tan amorosa como la primera carta que escribió a los de Tesalónica. Y nos damos de cuenta en la forma como él saluda en esta ocasión. En su segunda carta, es una carta más seria, es una carta donde él habla dándonos una advertencia. Y usted podría decir, hermano, pero es que eso fue para la iglesia de Tesalónica. No, hermanos, es para la iglesia de hoy. Es para la iglesia que hoy a nivel global, la iglesia universal, está predicando el evangelio del Señor. Y dice Pablo, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, para que no dejéis mover fácilmente nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo está haciendo un llamado aquí a la iglesia y nos está hablando de la pronta venida del Señor Jesucristo. Como hemos dicho acá, en esta iglesia se ha predicado, se ha enseñado, y muchos de nosotros no es nuevo que nos diga la venida del Señor está próxima a llegar.
Y podemos decir, pero yo he escuchado esas palabras hace muchos años. Podemos decir, eso ya lo he escuchado y nada ha pasado. Pues resulta, hermanos, que sí ha pasado. Vemos cómo desde el inicio de la iglesia ha sufrido persecución. Vemos cómo desde el tiempo de Moisés, Abraham, desde el tiempo de José, David, la iglesia siempre ha habido una persecución férrea. Ha habido una persecución en donde muchos han pagado con su propia vida la defensa de la fe. Y vemos como Pablo en esta idea que nos trae hoy para la iglesia, nos enseña a mostrarnos un enemigo. Yo haría una pregunta, ¿qué opina usted del anticristo? Y la gente dirá, uy, no, qué miedo, qué terror, no. Pero déjeme decirme, hermanos, su opinión personal y sacando lo que la Biblia nos enseña, la palabra del Señor, cuando venga el anticristo, mucha gente no va a correr como nosotros pensaríamos, a esconderse, no va a correr a buscar una iglesia, no va a correr a buscar las escrituras. Muchos, aún del pueblo del Señor, correrán a abrazarlo, a adorarlo, a rodearlo, porque se va a presentar de una forma que va a engañar. Y Pablo nos dice en su palabra, no nos dejemos mover fácilmente de nuestra forma de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por cartas como si fueran nuestras. Acá Pablo está dando una advertencia porque se estaba presentando de que había personas que estaban enviando cartas a nombre de Pablo, a nombre de los apóstoles, pero eran cartas falsas y estaban distrayendo la iglesia de Tesalónica. Los estaba desviando de la verdad, los estaba desviando de una verdadera fe. Entonces vemos cómo Pablo nos muestra una naturaleza que el enemigo utiliza muy sutilmente. Y cuando nosotros no estamos cimentados en la palabra, con muchísima facilidad podemos caer en este engaño. Podemos pensar que estamos adorando a un Dios de los cielos. Podemos pensar que estamos prestando un servicio para el sostenimiento de la iglesia. Pero qué difícil sería que realmente estuviéramos engañados. Y qué difícil sería que realmente fuéramos rechazados cuando estemos en la presencia del Señor. El enemigo siempre ha estado preparando, como decir, el terreno, preparando para colocar un líder natural a nivel global. Un líder que va a ser carismático, un líder que va a ser agradable ante la presencia de multitudes, un líder que va a ganar la confianza, un líder que va a llenar grandes escenarios, un líder que ganará la admiración aún de la iglesia. Y este líder, para muchos puede ser un mito, para otros sabemos que es una gran verdad.
¿Por qué sabemos que es verdad? Porque lo dice las Escrituras. No solo Pablo, muchas veces nos habla del anticristo. ¿Y qué sabemos nosotros del anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Qué función tiene el anticristo? Nosotros hablamos del anticristo y muchas veces nuestra imaginación nos empieza a mostrar un personaje de las películas bíblicas de Hollywood, de las películas que vemos muchas veces en televisión apocalípticas, pero de pronto no va a ser así. Este es un líder, como dice muy claramente la palabra, engañará aún a los elegidos. Te engañará a ti, me puede engañar a mí, puede engañar a la iglesia. Porque este líder, ¿qué es lo que quiere? Una anarquía total, un poder absoluto. Es un líder que anhela, quiere, desea tomar el lugar que no le pertenece, usurpar un lugar que solo le pertenece al Padre, que solo le pertenece al Hijo. Un lugar donde la santidad está ahí presente, la sabiduría, el poder, la gloria, la grandeza. Y Él la quiere, pero no la obtenga. ¿Por qué? Porque no hay poder más grande que el de Dios. No hay carácter más firme que el del Señor. Pablo nos da esa advertencia, que nadie nos engañe. Como lo dice en el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no venga sin que antes venga la apostasía y se manifestare hombre de pecado, el hijo de perdición, se diera a conocer. ¿Quién es el hijo de perdición, podríamos decir? El hijo de perdición, la palabra nos muestra a Barrabás, el hombre que entregó al Hijo de Dios. Y nos muestra también el anticristo, aquel que quiere usurpar la gloria, el poder, la santidad del Señor. Y este perfil que nos dice Pablo, que tenemos que tener cuidado, es el que se levanta contra todo lo que es santo, contra todo lo que es dado y mandado por Dios. Él quiere recibir toda oración, todo culto, toda atención. Quiere sentarse en el templo divino, ocupar las mesas de privilegio, ser adorado y que la gente se incline en la oración hacia Él. Es una advertencia. Pablo vuelve y nos dice, estemos atentos y no permitamos que nuestra fe sea movida, nuestra atención sea movida del centro que es Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso la palabra lo dice claramente, yo soy el camino, yo soy. 7 veces utiliza la palabra yo soy con firmeza, con convicción. Él es el único. Ni antes, ni durante, ni después de Él hay otro para llegar al Padre, solo Cristo. Él es verdadero, Él es santo, Él es puro, Él es sabio, Él es digno de toda adoración, de todo respeto. El engañador eso es lo que quiere, copiar, hacer una copia, parecerse.
Y todos sabemos que una copia, por más buena que sea, nunca va a igualar el original. Un artículo original siempre se reconocerá de una copia, por muy bien hecha que se haga. Y vemos cómo la iglesia día a día es tentada y muchas son engañadas. Muchos creyentes caen en este juego, vienen a la iglesia, de pronto porque el pastor no les saluda, porque no le da un abrazo, o porque no está de acuerdo con algunas de las normas de la iglesia, se van, se apartan. Y lo que es peor, se olvidan del evangelio. Su corazón se vuelve un corazón frío, que conoció alguna vez. Y lo dicen. Cuando uno los encuentra y tú, hermano, usted, ¿dónde se congrega? No, yo no me congrego ya ninguna. De vez en cuando voy por ahí. Pero muchas veces van a una iglesia tradicional, católica, lo que sea, pero van es por calmar su conciencia, mas no con el anhelo de buscar una conciliación con el Señor. El enemigo los ha tentado, el enemigo los ha separado de la iglesia, han sido engañados y su corazón se vuelve un corazón apóstata, un corazón frío, un corazón que no viene a adorar al Señor, no siente el más mínimo deseo de buscar la verdad, de refugiarse en la presencia del Señor. Y cae en alejamiento del Espíritu del Señor. Cae en su propio modo de vivir, de percibir el mundo, alejado de la presencia del Señor. Y viene la palabra del Señor donde nos advierte sobre la apostasía. La apostasía es algo que es muy sutil. Es algo que muchas veces creemos que nosotros dominamos o creemos que nosotros la conocemos. Pero esa es una arma que el enemigo muy efectivamente ha utilizado en contra de la iglesia, en contra de los creyentes. Y nosotros, como creyentes activos, debemos siempre pedirle al Señor con todo nuestro corazón: Señor Dios, muéstranos, enséñanos, fortalécenos. Que a pesar de que podamos estar pasando momentos difíciles, nuestra fe siempre esté enfocada hacia el Señor. Que nuestra fe siempre esté sentada en la palabra del Señor. En nosotros, en usted, está ahí. Y dice la palabra muy claramente que una multitud está pendiente de nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Ellos están viendo cómo nos comportamos nosotros, cuál es el legado que le estamos dejando nosotros como creyentes. Realmente somos un ejemplo para que ellos sigan llevando un legado en la fe de Cristo, que ellos sigan conservando la iglesia del Señor a través de los tiempos, a través de las generaciones.
Y ese es un trabajo, a veces no es fácil. A veces se nos juzga con ligereza. Es que sus hijos no son creyentes. Pero eso no significa que nosotros día tras día oramos por la misericordia y la gracia del Señor. Él a su tiempo hará su obra. Por eso viene este ánimo que nos da Pablo también acá. Después de darnos una advertencia, ánimo. Dice el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón, limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose en algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es un compromiso nuestro el explicar las escrituras a cada uno de ustedes, pero también es un compromiso tuyo el esforzarse, el profundizar. Nosotros muchas veces le damos los parámetros, le vamos dando una guía para que usted sienta esa alegría de buscar y querer más aprender de la palabra del Señor, querer agradar al Padre, al Hijo, querer deleitarse en la palabra del Señor. Y esto es justo. Es algo que el Señor nos regala, nos da a cada uno de nosotros. Hay un rechazo también donde Pablo nos dice, no seamos transgresores, no seamos desobedientes, no seamos impíos, no seamos pecadores, no seamos profetas. No seamos de mal vivir, mentirosos, perjurios. No pongamos las escrituras como un ejemplo para sustentar nuestro engaño. Pablo nos dice muy claramente, guardémonos de eso, apartémonos del mal vivir. Démosle gracias al Señor porque seamos fortalecidos en su palabra. Ustedes que están acá en la iglesia, usted que nos ve en las redes sociales, nosotros démosle gracias al Señor porque somos bendecidos. De una u otra forma estamos acá con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, con nuestras falencias. Pero estamos postrados reconociendo de que hay una autoridad. Cuando la mujer pecadora se postra delante del Señor, no era tanto el perfume lo que valía ahí. Cuando leemos detenidamente la palabra del Señor y nos damos cuenta, no era tanto el perfume, aunque era un perfume costoso. Era un perfume que valía una fortuna que yo creo que ni aún ella
en su vida la disfrutó para ella, para su familia, para su casa. Y la decidió derramarla a los pies del Señor, en su cabeza, su cuerpo. Pero la magia, la entrega no era el perfume en sí, eran las lágrimas que habían en sus ojos, unas lágrimas donde mostraba el amor y reconocía su pecado. Con esas lágrimas que enjuaga los pies del Señor, reconoce la autoridad del Señor. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, derramar lágrimas delante del Señor. Pero unas lágrimas donde reconozcamos que verdaderamente necesitamos de la presencia del Padre y del Hijo en cada uno de nosotros, para que seamos fortalecidos en la fe del Señor. Esto es lo que Pablo nos dice en esta carta, hermanos, guarda su corazón, estén alertas, estén siempre como el centinela alerta, porque el enemigo muy sagazmente siempre nos va estando tentando, nos va a estar acosando, nos va a estar ofreciendo cosas que parecen buenas, parecen cosas que nos convienen, pero a la final nos dará daño a nosotros, nuestras familias y nuestra iglesia. Estemos alertas, hermanos, confiemos en el Señor, busquemos las Escrituras, busquemos la oración del Señor. Esa es la mejor arma que tenemos, el mejor escudo y la mejor fortaleza. Hermanos, la palabra del Señor siempre lo dice, venid a mí. Si tú estás cansado, si estás agotado. Pero también vengamos al Señor cuando hay gozo, cuando hay alegría, cuando hay triunfos. No nos olvidemos del Señor, de su misericordia y su amor. Con respeto yo le invito que usted haga una oración ahí. En el lugar donde usted esté, oremos por las personas que se encuentran en un hospital, en una cárcel, que están en momentos difíciles. En verdad, hermano, que hay personas que en este momento se debaten entre la vida y la muerte, sin tener una certeza a dónde irán a ir después de que partan de este campo espiritual, de esta vida. Nadie lo sabe, pero sí tenemos una fe en quien he confiado. Padre de la gloria, hoy quiero darte gracias, Señor. Hoy quiero darte gracias, Señor Dios, por esta tu palabra, tu verdad, Señor Dios. Hoy, Señor Dios, tú nos dices que vendrá un juicio, Señor Dios, que vendrá un engañador, que querrá tomar, Señor Dios, tu trono, que querrá usurpar, Padre de la gloria, tu presencia. Pero sabemos, Señor Dios, que tú eres santo, poderoso, grandioso y maravilloso, Señor Dios. Y que no hay nada ni nadie, Señor Dios, que pueda suplantar tu divinidad y tu presencia, Señor Dios. Tu alegría, tu gozo, Padre de la gloria, tu sabiduría. Hoy quiero darte gracias, Señor Dios, porque tú, Señor Dios, Padre Santo, y hablado a mi corazón y ha despertado, Señor Dios, ese querer por el hacer. Yo te pido, Señor Dios, por favor, no permita, Señor Dios, que mi corazón se mueva solo en emociones. Señor Dios Santo, Padre de la gloria. No permita, Señor Dios, que solo sean emociones pasajeras, Señor Dios, sino verdaderamente sea una semilla
creada, Señor Dios, para incrementar nuestra fe en ti, Señor Dios, vivir en ti, Señor Dios, y confiar en ti. Hoy quiero darte gracias por la vida del pastor Henry y te doy gracias, Señor Dios, por cada persona. Te pido, Señor Dios, bendice, Señor Dios, a todas aquellas personas, Padre de la gloria, que predican, llevan el Evangelio por aquellos lugares, Señor Dios, donde es delicado, Señor Dios, dar tu palabra. Te doy gracias, Señor Dios, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.